conectados. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Creo que hoy ya vieron en teoría los siguientes órdenes, así que vamos a ir tratando de seguir un poco el ritmo a la teoría para que las clases las puedan aprovechar, digamos, teniendo la teoría fresca. Vamos a ver los órdenes rosales, cucurbitales y fagales, órdenes que tienen varios ejemplares, ¿no?, de importancia agronómica. Empezando por el orden rosales, el cual es un orden que está compuesto por varias familias, vamos a decir que son 6 las de interés agronómico, las que tienen ejemplares, ¿no?, de interés para lo que es nuestra cursada. Algunas características en común que tienen las familias de este orden son: la hoja por lo general presentan márgenes cerrados, eso ténganlo en mente. Inflorescencias de tipo cimosa, ¿no? Muchas veces vamos a tener que el receptáculo de las flores en esta familia pasa a formar parte del fruto, en algunos ejemplares sí, en otros no, pero muchas veces ese receptáculo, cuando forma parte del fruto, se denomina dispantio, ¿no? Y en la mayoría de los casos es nectarífero, ¿eh? Entonces los nectarios de esta flor, aparte de encontrarse en algún otro órgano de la flor, se encuentran en el hipante. Muchos son estilo seco, muchas veces el cáliz persiste a la madurez del fruto, y por lo general son de semillas de escaso endosperma, de poca reserva, ¿no? Son semillas pequeñas. Entonces, en el primer ejemplo vamos a ver algunas características, por ejemplo, de la familia rosácea. Acá tenemos la familia que se encuentra, por ejemplo, el gomero, o el agarrapalo, que le llamamos Ficus latiana. Es un árbol típico que se encuentra mucho en nuestros ambientes, en nuestra región, acá en Corrientes, también en Misiones mucho. Vamos a ver qué características tiene la familia morácea usando esta especie de ejemplo. Vamos a ver que muchas veces en morácea vamos a tener hojas simples, ¿no?, de una consistencia, en la mayoría de los casos, un poco más dura que a lo que es una hoja habitual, ¿no? Son hojas gruesas, es lo que le dan esa consistencia, largamente pecioladas. Acá lo característico en esta familia es que el fruto típico es una infrutescencia, un tipo de fruto compuesto, que en el caso del género Ficus vamos a tener el cicono, que creo que ya lo habrán visto en morfología, y hay otro género, por ejemplo el género Morus, en el cual vamos a tener una polidrupa, una drupa compuesta, como conocerán de las moras, por ejemplo, y que tienen en común ese tipo de frutos que están formados por flores unisexuales. Esto es lo característico de la familia, y ténganlo en mente. A diferencia de las otras familias que vamos a ver en este orden, vamos a ver flores unisexuales que forman una inflorescencia. Vamos a ver que tanto en la polidrupa o en el cicono van a estar compuestos por el agregado de estas flores, vamos a decir, numerosas flores bisexuales, de las cuales vamos a tener flores femeninas, poco vistosas, con casi una ausencia de la corola, más que nada protegidas por las piezas del cáliz. Apenas corren brevemente estiladas, digamos, el estilo del gineceo es extremadamente corto. En el cicono típico va a ser las flores sésiles del fruto, y las flores poco elevadas van a ser las masculinas. Las flores, al igual que las femeninas, van a tener escasa presencia de corola porque no la necesitaría. Van a tener las piezas del androceo protegidas por los sépalos.
Y vamos a tener de que el número de estambres también es muy reducido. Fíjense, en este caso de ficus, por cada flor masculina hay apenas un solo estambre. Este número puede variar dependiendo de la especie, de 1 a 4, pero por lo general vemos escasa digamos, cantidad de estambres por flor. Acá lo que importa es el número de flores, no la cantidad de estambres que tenga cada una de ellas. Este caso típico que tenemos en Moraceas. Después, bueno, Morus, ya las conocerán, ¿no? Las moras. También está formado por un conjunto de flores que hacen como una cabezuela globosa de flores que luego van madurando y formando el fruto. Pero bueno, con esa característica más o menos tendrían bien caracterizado a la familia Moracea. Acuérdense, hojas simples, flores unisexuales, forman frutos agregados o compuestos o inflorescencias, en las cuales tenemos dos típicas: el cicono, la polidrupa, muchas en su interior. Vamos a ver aquenios también. Ingeniero, Sí. ¿son plantas dioicas, diclino-monoicas o sea, se te va los dos sexos en un pie o en dos pies distintos? No nombré como característica la sexualidad de la planta porque tenemos de todos los casos en esta familia. Tenemos plantas dioicas, tenemos plantas diclino-monoicas, pero lo característico es ver eso, ver que las flores en la familia son unisexuales, estén en el mismo pie o en distintos pies. O sea, vas a tener dioicos y diclino-monoicos, pero no hace digamos, a que sea una característica de la familia. Es más, una consecuencia de que las flores sean unisexuales. Pero bueno, eh, con eso veríamos más o menos cómo es la familia Moracea, bien contrastante a lo que vamos a ver, por ejemplo, en otra familia del mismo orden, que también es importante, que es el ejemplo de Rosácea, que tenemos, por ejemplo, en Rosácea. En la otra familia dijimos que teníamos hojas simples. En la familia Rosácea vamos a tener también presencia de hojas simples, pero en muchos casos vamos a encontrar hojas del tipo compuesta, largamente pecioladas, pero también con presencia de estípulas y aguijones. Y los distintos frutos que vamos a encontrar en esta familia van a estar originados de flores hermafroditas, no van a ser originados de flores unisexuales como habíamos visto en Moráceas. En Rosáceas, vamos a ver, dependiendo de dos cosas: dependiendo de la posición del ovario, qué tipo de fruto se va a formar, y en base a esa característica vamos a tener las distintas subfamilias dentro de este orden. No es de importancia para el cursado estudiarse tan a fondo las subfamilias de la familia rosácea, pero me da pie a que ustedes también lo interpreten con los ejemplos, si lo voy a explicar. Entonces, como dijimos, eh, las dos diferencias bien contrastantes con las cuales comparamos, por ejemplo, con Moracia, es por las hojas. Acá podemos tener hojas compuestas. Acá está mucho más visto esta característica que dijimos del orden, de que las hojas son de margen cerrado. Acá está mucho más presente, mucho más fácil de ver en los ejemplares de rosáceas. Y las flores son hermafroditas. En todos los casos, con presencia de numerosos estambres. Así como vimos en Moracias, que la cantidad de estambres era reducida, porque lo que importaba era el número de flores, no el número de estambres. Y acá el número de flores no es que sea lo más abundante, sino lo abundante es el número de estambres por flor. Vamos a tener presencia de corolas
corolas en las flores muy vistosas. El cáliz también, en la mayoría de los casos, es persistente con el fruto. Y esto que les decía de que la posición del ovario me iba a definir a qué subfamilia de rosácea pertenecía, es porque, por ejemplo, dentro de la familia rosácea tenemos eh, la subfamilia maloidea, que tiene por característica maloides, las maloides. Las maloides tienen, por ejemplo, un ovario ínfero y por lo tanto, por tener el ovario ínfero, el receptáculo de ese fruto pasa a formar, el receptáculo de la flor pasa a formar parte del fruto formando un hipantio y forman un fruto característico que habrán visto, que es el pomo. El fruto típico pomo, que lo vamos a tener dentro de la familia Maloidea, por ejemplo, en el género Malus, Malus doméstica, la manzana, Pyrus, donde está la pera común, también está el membrillo, Melonia oblonga. Y las familias, perdón, las subfamilias que tienen ovario súpero o semi-ínfero, van a formar otro tipo de fruto típico, por ejemplo, la subfamilia prunoidea o rosoidea. En el caso de rosoidea, empieza siendo semi-ínfero, pero las piezas del gineceo están, en la mayoría de los casos, agregadas sobre un receptáculo carnoso. Acá también el receptáculo pasa a formar parte del fruto, pero forman una infrutescencia. El fruto verdadero son los aquenios, las pequeños frutos que no tienen el endosperma de la semilla adosados a la pared del fruto, y se encuentran agregados, o todos esos aquenios agregados por sobre el receptáculo carnoso que pasa por una parte del fruto. Ese fruto típico tenía un nombre, no sé si lo recuerdan de las clases de morfología. Bueno, se las dejo para que repasen ahí después del hipertexto. Y el otro fruto típico que también se forma, esto quizás no lo hayan visto en morfología, es muy específico del género rosa, que las especies de este género forman un fruto denominado signo-rodón. El signo-rodón, que es ese fruto que está formado más que nada por el agregado de aquenios adosados a la base del receptáculo, que también forma como un receptáculo carnoso, pero no como el de Fragaria. Y la otra familia que habíamos dicho, Prunoidea, que es cuando se forma por ovario ínfero, perdón, por ovario súpero, forman una drupa, que lo característico es que en esa subfamilia tenemos que están formados por un solo carpelo. Esa drupa está formada por un solo carpelo. Acá si ven las características, ¿no?, de la subfamilia, van a ver que los carpelos pueden ir de uno a muchos. Recuerden, cuando es unicarpelar, pertenece a la subfamilia Prunoidea, es de ovario súpero y forma el fruto típico de los prunus, de la drupa. Ahí tenemos prunus, por ejemplo, el durazno, también tenemos el almendro. Los ciruelos, son todos, en la mayoría de los casos, son de placentación axilar. Bueno, en todos los casos, sea cual sea la posición del ovario,
todas las flores llevan un disco nectarífero en la base del gineceo. Las flores son perfectamente pentámeras, ¿no? Formando un plano de simetría actinomorfa. Bien contrastante con la familia Moraceae, ¿no? Después tenemos otras familias dentro del orden a las cuales no le damos tanta relevancia por la escasez de ejemplos que hay en nombrar, por ejemplo, Rhamnáceas. En Rhamnáceas también tenemos flores de tipo hermafrodita, pero pueden ser unisexuales. Frutos típicos son esquizocarpos o drupas. No hay muchos casos para nombrar en Rhamnácea. Sí, quizás en Ulmáceas, si prestamos un poco de atención a la teoría, en la familia Ulmáceas se encuentran, por ejemplo, los olmos, que son mucho como cortina de viento, allá en la región de Cuyo, para las plantaciones de frutales. Pero tenemos Ulmáceas que son nativas acá en el NEA, por ejemplo, el género Celtis, los conocidos talas, los talas, Celtis tala, pertenece a la familia Ulmáceas, la familia que también podemos ver hojas simples, márgenes cerrados, flores actinomorfas, así como podíamos ver en rosáceas, pero también pueden derivar en flores unisexuales. Quizás lo característico en Ulmáceas es que son árboles que se parecen mucho a los frutales, pero que no nos dan fruto comestible, ¿no? Porque el fruto típico son sámaras, forman como un fruto seco, indehiscente, con esas extensiones alares que le permiten su dispersión, un ovario súpero. Y quizás ese tipo de fruto y esas características son las que lo separan, ¿no?, de rosácea. Hay un dicho: no le pida peras al olmo, porque justamente el olmo, las características de la planta se asemejan mucho a las de, por ejemplo, de una rosácea como el Pyrus. Justamente por eso. Pero luego, a la hora de analizar la flora y los frutos, nos damos cuenta por qué se encuentra una familia aparte. Después otras dos familias que vamos a decirle tienen interés agronómico, están, por ejemplo, las urticáceas y las canabáceas, que tienen en común que son también familia de flores unisexuales. El fruto típico es una drupa, un aquenio, más que nada son frutos secos, indehiscentes. En ambos casos vamos a tener márgenes cerrados. Quizás por ahí la diferencia es que en una familia vamos a tener característicamente hojas de tipo palmatilobadas y en el otro hojas más pinnadas, y que en horticáceas el tallo posee un látex, pero que no es un látex blanco, no es un látex lechoso, y la presencia de pelos urticantes, eso es lo que le da la pungencia, ¿no?, a las urticáceas. Bueno, y en urticáceas vamos a tener algunas malezas conocidas, por ejemplo, Urtica dioica, la famosa ortiga. Vamos a tener también Urrea cifra, es un arbusto que crece mucho en el sotobosque de la selva. Vamos a también tener malezas que están muy presentes en la agricultura de siembra directa, por ejemplo, la Parietaria debilis, es una horticácea. Y en Canabácea tenemos una planta que es muy importante de interés agronómico, que es el lúpulo, Humulus lupulus, con el cual se hace la cerveza. Y que está tomando también mucha relevancia en el comercio internacional, el cannabis sativa, como planta medicinal. Hoy día está habiendo muchos convenios con provincia para hacerse estudios entre la facultad y provincia para, digamos, para establecer el cultivo como producción medicinal en el sector agropecuario. También le están dando mucho hincapié para la producción de bienes exportables. En Estados Unidos, sobre todo en los últimos años, estuvo cobrando desde que legalizaron cultivos, estuvieron, digamos, avanzando mucho
digamos, los sistemas de producción. Característicamente en el ejemplar de la familia, como dijimos, vamos a ver flores unisexuales, son de ovario súpero. Más notorio, otra diferencia muy notoria entre Canabaceas y Orticácea, que son dos familias muy similares en algunos rasgos, es que las hojas de Canabaceas tienen estípulas y en Orticáceas están presentes, pero son como estípulas reducidas, son estípulas pequeñas. Las estípulas en Canabaceas son más vistosas. Así que bueno. Hasta acá, ¿alguna duda que les haya quedado sobre un ejemplo o alguna familia dentro del orden Rosales? Y no pasamos al siguiente orden. ¿En qué familia está la tala? Ulmácea, acuérdate, Celtis tala pertenece a las Ulmáceas. Y en Rhamnáceas hay un árbol típico Bouvinia latifolia, que en este momento no estoy recordando el nombre. ¿Cómo decís, Belén? No. Bouvinia. No, Bouvinia. Bueno, ya se me venía a la mente cuál era el nombre de la Rhamnácea, pero bueno. Vamos a ver el siguiente orden. Cucurbitales. Cucurbitales es un orden que, bueno, tiene dos familias, pero ambas familias tienen ejemplos que sí son de bastante interés agronómico. Begonáceas no tanto, Begoniáceas tiene más que nada ejemplares representativos de nuestra flora. Los ejemplares de interés agronómico están más que nada en la familia Cucurbitaceae, pero es muy importante ver, ¿no?, las características del orden y las similitudes entre estas dos familias. Tenemos, por ejemplo, que se tratan de hojas de una disposición espiralada, ¿no? Cáliz o perianto de tipo valvado. Las hojas son característicamente palmatinervadas. Y por ahí las diferencias que vamos a ver entre begoniáceas y cucurbitáceas, que begoniáceas forman plantas más que nada terrestres, erectas, ¿no?, de porte erecto, no como cucurbitáceas, que vamos a ver muchas de porte rastrero. Begoniáceas haría plantas de porte erecto o perenne, muchas de ellas suculentas, ¿no?, de tallo medio mucilaginoso. Tiene estípulas grandes en cada hoja. En ambas familias la hoja típica es una hoja simple. Lo más característico en Begoniácea es que vamos a tener, a ver si tengo, acá que tengo para representarles, en la familia Begoniácea vamos a tener flores unisexuales de un solo plano de simetría, por lo tanto van a ser zigomorfas. En ambos casos, en el caso de las flores masculinas, formada por numerosos estambres. En ambos géneros, en ambas familias, tanto Begoniácea como Cucurbitácea, vamos a tener característicamente ovario de ínfero. Y por ahí lo característico en Begoniácea, quizás lo más llamativo,
es que, aparte que las hojas son muy cerosas, ¿no? Hacen una hoja muy brillante, una hoja gruesa también, que la vuelve casi suculenta, muy cerosa. Vamos a tener que el ovario ínfero van a tener estas extensiones alares, estas prolongaciones del margen del ovario, que luego van a pasar a formar parte del fruto, y van a ser como un fruto alado, como ven acá en pantalla. Esos rebordes, esas extensiones de la pared del ovario, es lo que por ahí más caracteriza o más fácil se utiliza para reconocer las begoniáceas. En contraparte con cucurbitáceas, donde vamos a tener flores hermafroditas, vamos a tener flores perfectas, ¿no? El tallo en cucurbitáceas es de un porte rastrero, habíamos dicho. Muchas veces vamos a ver que también tiene tallo hueco, ¿no? Con abundancia de pilosidades, tanto en tallo como en hoja. Ya dijimos las flores, en este caso van a ser actinomorfas, ¿no? Van a tener un cáliz y una corola de gran desarrollo, van a formar flores vistosas con varios planos de simetría, por lo tanto van a ser actinomorfas. Vamos a tener androceos formados por 5 estambres, gineceo con ovario de tipo ínfero. Y el fruto típico de las cucurbitáceas es una baya grande, que tiene por característica que al ser un tipo de baya con una corteza dura se la denomina pepónide. Es el fruto típico en las cucurbitáceas. Y en cucurbitáceas, bueno, tenemos ejemplos del género cucurbita, cucurbita máxima, cucurbita pepo. Tenemos, por ejemplo, la Querates cicenaria, la planta de la cual se extraen los mates, ¿no? La calabaza que forma el fruto se ahueca, tiene paredes duras y con ella se fabrican artesanalmente los mates. Después tenemos géneros como Citrulus, ¿no? Citrulus lanatus, donde se encuentra la sandía. Recuerden también que en esta familia se encuentra el pepino y el melón. Así que tiene muchos ejemplos de interés hortícola la familia cucurbitácea. ¿Ambas familias tienen flores imperfectas? No. Cucurbitácea dijimos perfectas, dijimos hermafroditas. Contrastante con begoniáceas, que tiene flores unisexuales. Ahí en ese dibujo ambas flores son hermafroditas en el dibujo de cucurbitácea. En cucurbitácea todos son hermafroditas. Todas son hermafroditas. En begoniáceas es donde vamos a tener flores unisexuales. Perdón, en cucurbitáceas, en muchos de los casos, van a haber géneros que tienen flores unisexuales también, pero van a formar plantas diclino-monoicas. No hay plantas dioicas como lo hay en begoniácea. En cucurbitácea hay géneros, por ejemplo, cucurbita, eso es lo que yo me estaba salteando, que tiene flores unisexuales. Tiene flores masculinas y tiene flores femeninas. ¿Cómo es el caso, profe, del zapallo este? Bueno, no, en realidad ya me voy al tema. Mejor al final nomás pregunto. Del zapallo, el Tetsukabuto. De que hay que sembrarle un zapallo al lado, digamos, como para Bien, polinizar. No,
Eh, bien, mira, es una pregunta más que nada referida, o sea, se va un poco la materia porque es un poco más en la parte de producción, digamos, una pregunta más destinada a la cátedra de horticultura. Sí, Yo también soy productor y horticultor, así que te la puedo contestar. En el caso del sucabuto se debe a que las flores masculinas no generan polen porque es un zapallo que se obtiene por hibridación y esa hibridación eh, tiene digamos, un defecto de cruza que hace que el híbrido resultante sea estéril. Entonces las flores masculinas son estériles, no producen polen. Por eso que al del sucabuto, ¿no? Hasta el cepallo brasileño también le dicen, hay que sembrarlo con otra especie del mismo género que produzca polen. Por ejemplo, algunos zapallos o algún otro zapallo que se haya usado en su cruzamiento, por ejemplo, dentro de Cucurbita pepo o Cucurbita máxima, se puede usar zapallo orquito, zapallo plomo, ¿no? Zapallo criollo, calabaza. Hasta el zapallo andaí anda como polinizador del sucabuto. Siempre con polen de, vamos a decirle, familiares allegados, ¿no? Dentro del mismo género, el género Cucurbita. bien, bien, No lo puedo, entendido. a ver, hay, ¿por qué te digo familiares cercanos? Porque también está Cucurbita melo, que es el melón, pero no podrías polinizarlo con melón. Y hay otra cosa también que se tiene que tener mucho en cuenta cuando sembras zapallo, es que la floración sea coincidente, porque normalmente el, el sucabuto es muy precoz, ¿eh? En menos de 80 días está produciendo frutos y por ahí los otros zapallos son un poco más, tienen son de un ciclo un poco más largo, entonces siempre tenés que anticiparte y sembrar primero, por ejemplo, primero el zapallo plomo, primero el blanquito y darle una semana o 10 días de ventaja para sembrar el sucabuto. Pero bueno, Buen dato. no voy a ahondar en detalle porque eso no corresponde a la cátedra. No, no, me dejé llevar nomás con la pregunta, pero estamos. Bueno, alguna consulta botánica, taxonómica con respecto a alguna de las familias de este orden, dentro del orden cucurbitales? Profe, ¿puede repetir lo que era la pepónide, por favor? ¿La El, pepónide dijo? el pepónide, sí. Eh, si vas y buscas en tu hipertexto de morfología cómo se describe ese fruto, por ahí quizás no lo has visto en tanto detalle en morfología. Eh, Así como dijimos en leguminosas, de que el fruto típico de la familia era una legumbre y ese fruto podía derivar en otros por modificaciones, o decir, adaptaciones del fruto. Ustedes imagínense que el pepónide ocurre lo mismo, pero se origina a partir de una baya. Fruto típico baya, vimos, pero tiene por peculiaridad es que forma una epidermis del fruto, una corteza muy rígida, dura, consistente, y eso es lo que le da la característica diferencial, por lo cual lo llamamos técnicamente pepónide y no baya. También vamos a tener bayas en otros ejemplares de la familia. Vamos a tener pepónides, bayas. ¿Resuelve eso más o menos tu duda? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra
preguntas sobre este orden, chicos? Profe, entonces en cucurbitácea vamos a tener flores hermafroditas y unisexuales también, en algunos casos. En cucurbitácea, sí, cucurbitácea. Vamos a tener los dos casos, flores hermafroditas y unisexuales. Hay muchos géneros, por ejemplo, Citrulus, la Geraria, que forman flores hermafroditas, pero por ahí la función se presta porque en el género cucurbita hay muchos ejemplares de flores bisexuales, pero siempre diclino monoica, ¿eh? Siempre ambos sexos en el mismo pie. Gracias. Y otra cosa, profe, dijo que las begoniáceas eran plantas dioicas y las cucurbitáceas eran diclino-monoicas. Cucurbitáceas tenemos monoicas y diclino-monoicas, y begoniáceas tenemos diclino-monoicas y dioicas. Digo, tenemos como en común que en ambos casos hay diclino-monoica, pero en una puede haber diclino-monoica o monoica y en el otro diclino-monoica o dioica. Por ahí se arma un trabalengua, pero ¿se entiende? Ah, está, gracias, profe. Sí. Bueno, vamos a ir al orden que sigue, al orden Fagales, y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, por características del orden, que así como vimos en Fagaceas que había simbiosis entre la planta a través de las raíces con las bacterias nativas del suelo, y formaban rizobios, ¿no? por la simbiosis entre la bacteria y las raíces. En el caso de Fagales, así como también se ve en otras familias de árboles rudimentarios, que la simbiosis se da con hongos y esa simbiosis forman estructuras denominadas ectomicorrizas. Es común de ver en Fagales. Vemos escamas en las yemas de sus de los árboles, arbustos que integran esta familia. Vamos a ver en la yema de los ápices o la axila de las hojas que están recubiertas por escamas. Acá vamos a ver flores en su mayoría de perianto homosclamidio calicino, ¿no? Van a formar tépalos de un tamaño reducido y consistente, ¿no? Casi leñoso. Flores de tipo estaminadas. Vamos a tener en algunos casos flores unisexuales, por eso que vamos a tener flores estaminadas y flores pistiladas del mismo pie. Son en su mayoría diclino-monoicas. Vamos a ver que las inflorescencias, características del orden forman, la familia de orden forman espiga o forman amentos porque son espigas colgantes, ¿no? Y las familias de interés en este orden que vamos a ver es, por ejemplo, Fagáceas, que son, en todos los casos vamos a ver hojas simples, ¿no? Está muy árboles de hoja simple. En la mayoría de los casos perennifolios, ¿no? Algunas especies son de hoja caduca. Caducas son en general las estípulas de las hojas, no las hojas en sí.
vamos a tener flores bisexuales, que por fruto seco forman una nuez, cuyo cáliz, formado por un involucro de brácteas, queda adosado al fruto a la madurez, formando esa nuez característica de los robles, género Quercus. Son originados a partir de ovario ínfero. Ninguna de estas familias forman flores muy vistosas porque la polinización es tipo anemófila, ¿no? Por el viento. Son árboles de un uso más que nada ornamental, de un uso maderable muy, no es muy extendido en nuestro país el uso maderable de estas especies porque son, vamos a decir, no son especies muy precoces en lo maderable, son especies que requieren largos periodos vegetativos para formar un leño comerciable, vamos a decir, un fuste, un tronco que sea maderable. Aparte son más características de ambiente, zonas templadas, frías. Por lo tanto el uso de los flores de esta familia, ¿no? Son más que nada ornamental, más que maderable. Pero en los países en los cuales se hacen plantaciones no maderables, alcanzan maderas de muy alto valor, porque son maderas pesadas, maderas muy duras y resistentes. ¿Las flores son unisexuales? En el caso de Fagacia sí, vamos a tener flores bisexuales. En el caso de Casuarináceas también. Acá Casuarináceas vamos a hacer la comparación siempre de Casuarináceas con las pinófitas, a ver cómo nos damos cuenta de que estamos hablando de una angiosperma superior y no de una gimnosperma, ¿no? Que sería un clado más primitivo, porque muchas veces se confunde cuando se las ve a estos árboles, los ejemplares de esta familia, las casuarinas, se la confunde con los pinos por el tipo de hoja. Parece una hoja circular, pero lo que tenemos son hojas verticiladas, uniformes, muy reducidas, bien en los entrenudos del tallo. Vamos a ver de que realmente hablamos de una angiosperma y no de una gimnosperma, porque no vamos a tener los ovarios desprotegidos, sino que los vamos a tener dentro de un fruto que vaya vamos a decir, vaya analogía, esos frutos se hallan dentro de estróbilos leñosos, al igual que veríamos en una gimnosperma. El fruto, vamos a decir, las flores femeninas están formadas por un conjunto de brácteas, ¿no? Que protegen a ese gineceo. Está formado por dos carpelos, que ese gineceo produce un fruto que es una sámara, ¿no? Es un aquenio con extensiones alares que le permiten la dispersión y están dentro de un estróbilo femenino. Y las flores masculinas van a estar también dentro de estróbilos formados por un conjunto de brácteas que protegen a los estambres. Flores masculinas que producen escasos estambres, así como vimos en Moracia, por ejemplo, en los ficus. Por cada flor hay 1 o 2 estambres, pero es muy reducido el número de estambres por flor, porque lo que importa es la cantidad de flores que hay en esas espigas. Este conjunto de brácteas y bracteolas que recubren las flores masculinas forman espigas que son péndulas, se denominan amentos, y ese es
la estructura típica que encontraríamos en una casorinácea, por ejemplo, Casoriana polingania, que nos permitirían contrastar, compararlo con lo que veríamos en un pino, en una pinófila, ¿no? Quedan claras las diferencias, ¿no? Sí, profe. Bueno, casuarinas no hay especies nativas, son todas introducidas, se las introdujo, son más que nada de origen australiano, y se les introdujo porque también tienen un crecimiento muy precoz, tienen un crecimiento muy acelerado en nuestro ambiente. En nuestro ambiente crecen a velocidad de pino, dicho con ironía, pero crecen más que los árboles nativos, digamos, a mayor velocidad, y se la usa mucho de cortina de viento, de características. No son de un uso forestal, digamos, maderable, porque su madera es liviana, no tiene un uso comercial muy extendido. Son casuarinas. Y bueno, después betuláceas, bueno, las betuláceas no vemos en mucho detalle, porque tienen algunos árboles de uso ornamental que no son de mucho interés agronómico. Sí, quizás Pugulandáceas sea de mayor uso agronómico, ¿no? Tenemos el género Pugulans, donde se encuentra la nuez y la nuez de pecan. Ahí vamos a tener por características hojas compuestas, pinnaticompuestas, distinto a lo que vimos, por ejemplo, en fagáceas y betuláceas, que son de hoja simple, y en casuarinácea, que es una hoja reducida, ¿no? una hoja corniforme, habíamos dicho, reducida. En Pugulandácea vemos hoja de tipo compuesta. Vamos a decir, la única familia del orden Fagales en que vemos hoja compuesta. En otras fagáceas también es hoja simple. Pugulandáceas, por el lado de la unidad de hoja compuesta, sin estípulas. Ya vimos que la presencia de estípulas iba a ser una característica que debemos repetir mucho en las familias que vimos dentro de las angiospermas superiores, no las coleotileonias. Entonces, por ahí es bueno tener en mente qué familias se diferencian por tener o no estípulas y cuáles estípulas más notorias. Pugulandáceas, bueno, se caracteriza también por tener flores también unisexuales o hermafroditas, puede ser. La mayoría de los casos son unisexuales, de ovario ínfero, ¿no? Formado por dos carpelos. Las flores masculinas en espigas amentiformes, o sea, en espigas péndulas, ¿no? Formada por un número de 2 a 40 estambres, y las flores masculinas forman una inflorescencia, pero las flores femeninas se encuentran solitarias sobre la misma planta. Son diclinomonoicas, sobre la misma planta vamos a tener espigas de flores masculinas y flores femeninas solitarias. Son las flores solitarias con escaso desarrollo de la corola, más que nada protegida por los sépalos, las que después van a formar el fruto, que es un tipo de fruto seco, indehiscente, tipo nuez, y se denomina nuez, es propiamente la nuez. Eso es un ejemplo de interés en el orden Fagales. Hasta acá pregunto, ¿quedó alguna duda?
del orden Fagales, de lo que escucharon en teoría, de lo que escucharon hasta ahora. Y de la clase que viene, que dicho sea de paso antes que me pregunten, mañana hay clase, hay asueto administrativo, pero no aplica a los profesores, que tenemos que seguir trabajando. Mañana hay clase y mañana empezamos a ver otro clado dentro de las eodicotiledóneas superiores, las coriocotiledóneas, que es el clado de las malvídeas o rosías 2. Ahí sí vamos a empezar a ver órdenes como mestales, sapindales, malvales. Sí, antes. Quedaron más o menos claro las características de los órdenes que vimos hasta hoy. ¿El fruto de tipo nuez es de todo el orden de Fagales o solo de algunas familias? Te diría que es característico en Julandáceas, en Fagáceas y hasta ahí nomás. Casuarinácea no hace una nuez, Betuláceas, la Betulácea también hace un fruto tipo nuez. Y en Notofacia también podemos ver nuez. Así que sí. Podemos decir que no es un fruto típico. El único que no tiene nuez, no forma nuez, es Casuarinácea. Acuérdense que Casuarinácea hace una sámara, no una nuez. Listo. Gracias, profe. En la casuarina, en casuarinácea se desprenden las sámaras del estróbilo. Sí. Los estróbilos son caedizos, pero no hacen la dispersión de las sámaras. O sea, primero se abre los estróbilos y después se caen. ¿No? O sea, primero ocurre la dispersión de la sámara y después ocurre que se caen los estróbilos. Por eso es que muchas veces se encuentran en el piso los conitos, los estróbilos de las casuarináceas, pero se encuentran después y le ocurrió la dispersión. En este caso, sí son dehiscentes esos estróbilos. Y esa última familia, profe, no es de interés. Y Notofagáceas, mira, te diría que únicamente uso ornamental, no tiene muchos ejemplos para nombrar de ornamentales, usan Notofago obliqua o Notofago dombelli. Notofago dombelli ahora me acuerdo, se las nombra porque son algunos árboles que se pueden encontrar en el sur, pero de la provincia fitográfica patagónica, en el distrito más al sur del continente, se encuentran bosques formados por notofagáceas. Fruto típico nuez, hoja simple. Tiene flores unisexuales, como vimos en Culandácea, ¿no? Flores masculinas en espigas amentiformes y después flores distiladas que, a diferencia de Julandácea, que teníamos que las flores femeninas eran solitarias, en Notofagáceas no son solitarias, pero están agrupadas de a pares, de a 3, a 4. La gran diferencia con Julandácea, como para darse cuenta, sí, que por ahí las características de las flores no están tan marcadas las diferencias, es por ahí por la hoja. Notofagácea más hoja simple y Julandácea hoja compuesta. Profe, en Julandáceas, acá dice entonces que los frutos son nueces, drupáceas
o triladas y samaroides. Y nosotros en morfología hablábamos de que eran trimas. Entonces me deja medio mareado ahí la... Yo no sé si trimas y trialadas serán sinónimos, pero no, te habla también un poco de la diversidad que puedes tener en la familia, o sea, puedes tener fruto de un tipo o que va a un extremo más al otro. Puedes tener flores grupáceas o flores amaroides o un tipo más amaroide. No necesariamente tienen que ser trimas todas, digamos. ¿Está alguna otra consulta sobre los órdenes que vimos el día de hoy? Podemos hacer dos cosas entonces. Podemos dedicarle un tiempo a la clase a identificación de los ejemplares que tienen en su herbario, si ustedes quieren. O podemos ver algo de no tienen mucho ejemplo de interés agronómico. Podríamos ver algo del orden Malpighiales que nos quedó pendiente. Como ustedes quieran. Si no, la clase mañana también es un poco corta, así que Malpighiales también podemos dejar para otra clase. Si no. Pero, díganme ustedes qué quieren hacer. O si no tienen ejemplares para el herbario y no tienen ganas de hacer también teoría, cortamos acá la clase. Por mi parte, una consulta después, pero para identificar especies, ¿no? Y bueno, después como digan los compañeros nomás si quieren continuar. Por mí está bien. Yo tampoco tengo ejemplares. Yo de esta familia tampoco tengo ejemplares. Ajá. De estos órdenes que vimos hoy, difícilmente tengan ejemplares. Yo tengo una Moracia, una Ficus auriculata. Bueno, pero la tenés identificada ya. Sí, pero... Ficus es un árbol muy fácil, digamos, de encontrar. Pero, digamos, tener representado no las características del ejemplar, ¿no? El fruto musicono. Podés cortarlo al medio o tenés con las flores. Con el fruto. Bueno, ese fruto podés cortarlo al medio a ver si se ve bien la formación del fruto, que es un fruto compuesto, que ha representado las características de la familia Moracia. Como les decía, de los órdenes que vimos hoy, difícilmente tengan ejemplares, un poco porque los palas no están en floración ahora, creo que podrían juntar. Alguna que otra horticácea pueden encontrar en el campo. Cannabácea no creo que me pongan en el herbario. Rosácea tampoco suelo ver en los herbarios. Cucurbitáceas algunos consiguen alguna que otra cucurbitácea para poner en sus herbarios,
o begoniáceas. A veces cuando hacíamos las clases presenciales, íbamos de viaje de colección por ahí a los campos, por ahí en los montes se encontraban algunas begonias nativas, begonia cuculata, la famosa flor de nácar. Pero sí, también chicos, de los ejemplares de las familias que vimos hoy, probablemente no tengan sus herbarios. Pero recuerden, de Eudicotyleones que hemos visto hasta ahora, fabaceas tienen que tener en sus herbarios. Ya les dije que les permito hasta 2 de cada su familia. Fabaceas sí es fácil de que encuentren, de que coleccionen para sus herbarios, es importante que los tengan, al igual que fabaceas. Y después malpigiales, las familias que pueden encontrar ejemplares en el campo, por ejemplo salicáceas, seguro que alguno consigue algún sauce, creo que están en floración ahora. Passifloraceas ya vi algunos que las han coleccionado. Euforbiáceas, hay varias malezas de euforbiáceas. Dentro de la familia euforbiácea vamos a tener maleza, vamos a tener árboles nativos, vamos a tener especies cultivadas. Y lináceas no creo. No creo no. Salvo alguno que tenga lino. Oxalidáceas, Oxalis. Oxalis es una... Ya que estamos, ya que la estoy nombrando, voy a hacer un poco de teoría. Quedó como un orden aparte, el orden Oxalidales, cuya única familia integral es Oxalidácea, porque tiene varias especies que son malezas. Dentro del género Oxalis tenemos Oxalis corniculata, Oxalis conorrhiza, Oxalis que le dicen falso trébol o vinagrillo por el olor que tienen, por ahí si uno frota las hojas. Tienen hojas trifoliadas, que podemos ver por la nervación de las hojas, que no es lo mismo que tendríamos en una fabácea. Hay presencia de estípula entre las hojas, pero nos vamos a dar cuenta de que no es una fabácea, es una papillonoidea típica de hoja trifoliada, porque las flores no son zigomorfas de perfuración vexilar o perfuración descendente, sino que vamos a tener flores pentámeras, actinomorfas, ¿no? Una perfuración más que nada valvar. El ginoceo tampoco va a ser unilocular, unicarpelar como vimos en fabáceas, va a estar formado por 5 carpelos, puede formar varios lóculos esos 5 carpelos. Otras características por ahí no tan visibles, que los estambres siempre son 10, duplicando, digamos, la cantidad de pétalos, y que los filamentos de esos estambres están unidos por la base. Esas son las características de oxalidáceas. Como les digo, esta es una malecita típica que uno puede juntar en el campo, en un pastizal, y es común confundirla con las forrajeras cuando ve las hojas parecidas a las de un trébol. Linácea también tiene esa característica, tiene las flores muy parecidas, pero como dijimos, con la base de los filamentos de los estambres unidos por la base, flores actinomorfas, pentámeras, de gineceo formado por varios carpelos y formando varios lóculos. En ambos casos formarían una drupa, una baya, una cápsula dehiscente. Quedaron separadas estas 2 familias, más que nada por caracteres genéticos, pero a pesar de tener las flores muy similares, la diferencia es fácil por la hoja. En el caso de hoja trifoliada, en otro hoja simple.
el orden Malpighiales quedó más que nada, como les dije, un orden que contiene varias familias de interés agronómico, pero que estas familias quedaron agrupadas por caracteres de tipo genéticos, molecular, y vamos a tener que hay una gran diversidad, características muy contrastantes entre las familias de este orden. Nombramos más o menos Linacia porque tenía justo para compararlo con Oxaliaceae. Pero después tenemos familia de interés agronómico, por ejemplo, Euphorbiaceas, que está el nombre porque tenemos varios ejemplos para nombrar. Tenemos desde plantas que son herbáceas tipo rastrero hasta arbustos y árboles. Acá también vamos a ver muchas plantas monoicas y dioicas. Vamos a tener géneros, por ejemplo, Sapium hematospermum, el famoso curupí o lecherón, que es un árbol muy común en nuestra zona, que tiene sus flores unisexuales en espigas amentiformes. Me equivoco al decir que son amentiformes, porque la diferencia con salicáceas es justamente eso, que acá las espigas son erectas en Euphorbiaceas y en salicáceas las espigas son amentiformes, son péndulas. En el caso de salicácea también son unisexuales, pero se encuentran agrupadas en la misma espiga, digamos, las flores masculinas y las flores femeninas. En Euphorbiaceas, la familia Euphorbiacea también la vamos a distinguir de todas estas familias dentro del orden Malpighiales, porque tienen látex. Las Euphorbiaceas, fácil de reconocer en ejemplar de la familia porque tienen látex. Si uno corta la hoja, uno corta una porción de tallo, va a ver que exuda laticíferos, exuda esa sustancia lechosa. Lo han representado. Son característicamente de hoja simple, de ovario súpero, las flores, y hay una estructura típica que no caracteriza, vamos a decir, a la familia Euphorbiacea, pero sí al género Euphorbia, una estructura que se denomina ciatio, que está formada por elevación del gineceo, forma un ginóforo, y una extensión como popular del receptáculo. Entonces formaría una estructura así que eso se denomina ciatio. Pero eso, como les digo, que una planta tenga ciatio no quiere decir que tenga ciatio, nos da la idea de que es Euphorbiacea y de que pertenece al género Euphorbia. Pero no porque una planta no tenga ciatio no quiere decir que no es una Euphorbiacea. ¿Me explico? En la mayoría de los ejemplares en esta familia vamos a ver poco desarrollo de la corola, vamos a ver más que nada flores poco vistosas. Muchos géneros, por ejemplo Sapium, van a tener flores aclamídeas, porque directamente va a estar ausente cari la corola. Y dentro de la familia vamos a tener también diversidad de hojas, pero todas de tipo simple. Vamos a tener hojas de tipo pinatinervadas, como palmatinervadas. Pues tenemos, por ejemplo, en la familia Euphorbiacea el género Manihot, donde se encuentra mandioca, Manihot esculenta. Vamos a tener malezas del género Euphorbia, Euphorbia hirta, Euphorbia repens. Vamos a tener árboles, como por ejemplo Euphorbia pulcherrima, ¿no? La estrella federal, o por ejemplo el Sapium hematospermum, que es el curupí.
como representante de la familia Euphorbiaceae. Salicáceas, que es la familia por ahí con la que siempre se utiliza para contrastar o relacionar con Euphorbiaceae, está más que nada, a diferencia de Euphorbiaceae, donde teníamos mucha diversidad, teníamos plantas herbáceas, plantas rastreras, arbustos, árboles. En Salicácea tenemos exclusivamente árboles en la familia Salicáceas, árboles caducifolios, vamos a tener árboles diclinomonoicos y árboles dioicos. En el género Salic vamos a tener más que nada ejemplares dioicos, hojas simples, márgenes cerrados, con estípulas bien marcadas en la base de las hojas, flores unisexuales, como dijimos, agrupadas en espigas, de ovario súpero, Euphorbiaceae, vamos a tener ovario súpero. En la mayoría de las especies de este orden vamos a tener ovarios, flores con ovario súpero. O sea que el sauce es diclino-dioico. No. Sauce tenés sauces dioicos y sauces diclinomonoicos. Tenés los dos. Depende de la familia. Depende de la especie, ¿no? En la familia tenés ambos casos. Lo otro que puedes nombrar, ¿no? Son flores también aclamídeas, aparentadas, no tienen cáliz ni corola, están más que nada protegidas por brácteas. La espiga formada por brácteas que protegen al gineceo. El gineceo que es bicarpelar, formado por dos carpelos, muchas veces acompañado por abundante pilosidad, ¿no? Los aumentos, péndulos, los aumentos, digamos, de inflorescencia. Y las semillas también van a estar protegidas o recubiertas de pelos lanosos. Por la hoja vamos a ver muchas similitudes con la hoja de alguna Euphorbiaceae arbórea. Vamos a ver algunos árboles en Euphorbiaceae que tienen el mismo tipo de hoja, lineal, alargada, pueden ser de márgenes lisos como márgenes más cerrados, pero la gran diferencia, a pesar de que tengan muy similares las inflorescencias, las flores, es que en Salicácea nunca van a encontrar látex y en Euphorbiaceae siempre van a encontrar árboles con látex. Por ahí la diferencia más clara. Y después, bueno, una característica morfológica también evidente, las espigas en Euphorbiaceae son erectas y en Salicácea son péndulas. En Salicácea está acompañada por numerosa cantidad de pelos, en Euphorbiaceae no. Y hay algo típico en la estructura del fruto que forma Euphorbiaceas. En Salicáceas como en Euphorbiaceae pueden formar una cápsula esquizocárpica, pero la diferencia es que en Euphorbiaceae siempre esa cápsula va a estar formada como si fuera el conjunto de tres cápsulas soldadas. Van a formar un fruto denominado tricoco, o cápsula tricoca, porque es como tener tres cápsulas adosadas una con otra. Vamos a ver un fruto característicamente que es como la soldadura de tres frutos juntos, vamos a ver como tres cabezuelitas juntas. ¿Se entiende? O se entendería mejor con una ilustración. Voy a buscar si encuentro algo de Darwinio.
Esta familia es de interés agronómico por el gran número de malezas, digamos. Por muchas cosas, hay de todo. Ejemplares ejemplares cultivados, ejemplares maleza, ejemplares especies nativas. Bueno, no se ve muy claro, pero bueno, ahí está el fruto formado por la cápsula, que forman como tres cabezuelas que están soldadas. Esto es el fruto que le denominamos característicamente tricoco. Ahí se ve un poco el detalle en esas espigas de flores unisexuales. Dijimos, vamos a tener brácteas que protegen flores estaminadas y brácteas que protegen flores pistiladas. Bueno, otra familia dentro de los remarpigiales, ya vimos algunas características de pasifloráceas, hojas, vamos a ver plantas de tipo herbáceas, de tipo trepadoras, con presencia de zarcillos, la hoja son hojas simples, de tipo palmatiendidas, palmatinervadas, siempre simples. Y lo característico es ver las flores pentámeras, actinomorfas, ¿no? Hermafroditas, son flores perfectas, ovario súpero, que poseen elevación tanto del gineceo como el androceo, por lo tanto la estructura se denomina androginóforo. La corola está formada por numerosos pétalos que le dan esa forma de corona, ¿no? Y también lo característico es que los sépalos del cáliz son de tipo casi petalódeo. Es como que son sépalos gruesos, que son verdes en la cara abaxial y son coloridos en la cara interna, en la cara axial. Son unos sépalos vistosos. El fruto típico es una baya. Después hay otras familias, pero que ya pierden un poco el interés agronómico. Aparecen en algunas nativas, como por ejemplo la familia Violácea. El hidroxilácea quizá es de interés un poco más que nada en las provincias norteñas por el consumo de coca, la hoja de coca, el hidroxilococa. Por digamos, los compuestos energizantes, los estimulantes que tienen. Pero fuera de la introducción un poco, digamos, la familia no tiene mucho interés relevante en nuestro ambiente, en nuestra zona. Las flesiáceas, más como una curiosidad, malpigiácea, no son familias de interés agronómico. Por ahí las familias que son de interés agronómico, cuando hablamos de malpigiales, son salicáceas, pastifloráceas, ignáceas y euforbiáceas. Siempre, cuando estudien la materia, tengan en mente esas 4 familias. ¿Está? ¿Alguna duda, consulta? ¿Algo que quieran preguntar, chicos? Sí, profe, la gravilea está con los folículos ya abiertos, digamos. No sé si me serviría o no.
Si no, me preocupo por otra planta. No, podés ponerlo, porque ahí los representantes de la familia proteácea, es bueno ver la hoja que tenía, se puede poner un corte de una rama, que se vea las yemas, y bueno, y con que tengas un folículo, un fruto para representar que el fruto típico de la familia era un folículo, no hace falta de que tenga la semilla dentro, bueno. Con mostrarme que el fruto era un folículo, o sea, un fruto seco dehiscente, tipo folículo, ya es suficiente. Te digo, sí, te lo acepto con el folículo abierto. Perfecto. Por ahí, si encontrás alguna semilla grevilea, también agregala. Y es más, si podés, juntate algunas semillas de grevilea, porque después cuando cursan silvicultura, no solo le piden ejemplares con hoja, sino también les piden ejemplares con semilla, porque después terminan haciendo, aparte de herbario, un semillario. Pero bueno, no me adelanto tanto. Ah, buen dato. ¿Alguna otra consulta, chicos? Por ahí. Ahí les paso un momento. ¿Se acuerdan la planta que dijimos que era un timbó? Sí. Bueno, ahora me encontré con una planta que tenía el mismo tipo de flor, pero no, el fruto no era así. Ahí le voy a pasar la foto del fruto, a ver si por ahí me tira la idea. Sí. Porque presta la confusión, digamos. Está verde todavía esa vaina. Y está verde todavía, pero se pone de un color marrón oscuro, ¿verdad? Un color castaño Sí, sí. tostado. Bien me parece una leucaena. Fruto de una leucaena leucocépala. Lo voy a buscar acá para despejar la duda, pero estoy casi seguro. Leucaena. Sin imágenes. Profe, ahí subieron otra foto en WhatsApp de la misma planta. Bueno, esto por ahí también le preocupó la duda. Vamos a ver que las hojas son parecidas al timbó, las flores también van a ser cabezuelas de estambres blanquecinos, pero el fruto es distinto. Muchas veces a estas mimosoides las van a distinguir por las hojas y por los frutos. Me hubiese gustado tener la ilustración de lámina para ver bien en detalle la nerviación de la hoja, mostrarle lo que habíamos visto del timbó, por ejemplo, que tiene una hoja con foliolos asimétricos, con la vena media estaba como plegada hacia el margen. En leucaena no está tan visto eso. A ver qué otra foto. Cargaron. No vi ningún mensaje todavía. Buenas tardes, me desconecto, se cortó la luz. Bueno, profe, acabo de retirar. No hay problemas.
Esto me parece más una Acacia bonariensis, por las... Tiene espinas, ¿no? En las ramas, tiene las cabezuelas más amarillas. No, es una leucaena, porque bueno, tenía espinas, ¿no? Sí. Sí. Son leucaena o aromo blanco también le dicen. A la leucaena leucocépala. Lo que quería tener es una ilustración. Esta es la misma leucaena que usan para forraje de los animales, que suelen decir. Sí. Acá, si pueden ver en detalle las hojas, es muy parecida a la de Enterolobium, o sea, la de Timbo. Van a ver de que tiene la vena media asimétrica, pero la hoja no termina con un ápice agudo, ¿no? Termina en foliolo más redondeado, ¿no? En cambio, el de Timbo hace una punta, hace un foliolo con un ápice más agudo. Y cuando decía así, esta es la que se usa para forraje, por ahí cuando se hacen sistemas de pastoreo rotativo, se dejan algunos potreros con leucaena. Por ahí, a la leucaena hay que pastorear cuando está formado el arbusto, o sea, primero se forma la hilera de leucaena, y una vez que ya está el arbusto formado se deja ingresar a los animales al lote donde se encuentran para que pastoreen, ramoneen un poco las ramas, ¿no? de esa leucaena, pero siempre cuando se hace pastoreo con estas especies, y lo van a ver cuando cursen nutrición animal, siempre hay que tener mucho cuidado de no abusar de su consumo, o que el consumo no pase de un máximo diario, porque ahí está la imagen típica de una hilera una hilera de leucaena en un pastizal, como se la cultiva para forraje animal. Decía que no hay que usar el consumo porque si excede un máximo de consumo diario, muchas de estas especies forrajeras poseen una saponina, unos compuestos químicos que al consumo excesivo de parte del ganado les produce cierta toxicidad. O sea, el consumo es bueno en base por el contenido de proteína que tienen como forrajeras, pero de abusar se acumulan en la acumulación de esos compuestos tóxicos en el rumen del animal y producen una reacción tóxica en su sistema digestivo. Igual esto se lo van a pegar mucho detalle en nutrición animal, de vuelta me estoy metiendo en una cátedra que no me compete. ¿Tienen, chicos, algún otro ejemplar de herbario que quieran consultar, alguna consulta o duda que les haya quedado en la teoría? Del trébol verdadero, digamos, aún no hablamos, ¿no es cierto? Podemos hablar. ¿Alguien juntó alguno? ¿Alguien tiene algún ejemplar de los géneros Trifolium, Melilotus en sus herbarios? O hasta Medicago.